Ya chicos, buenos días. Espero que todo esté muy bien. Vamos a iniciar nomás, ¿ah? Nos estamos pasados 5 minutos, así que vamos a partir con la sesión del día de hoy. Eh, Les quería preguntar, chicos, ¿tenían alguna otra cosa hoy día? ¿Tenían alguna prueba o algo? Que hay pocos asistentes. Profe, Qué hola, extraño. ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y No, usted? Cuénteme, Javiera. bien, no tenemos ninguna prueba, pero como la prueba de bases ya se va acercando y la otra ¿Ya? semana también tenemos prueba de ISTO, quizás la gente está prefiriendo estudiar. Ah, ya, perfecto. Puede ser por eso, quizás. Ya, muchas gracias por contarme. Yo dije, chuta, deben tener alguna actividad hoy día que hay menos conectados que lo habitual, pero no importa, pues. Bueno, los que estamos aquí responderemos a las dudas que hayan surgido. Cualquier cosa, chicos. Yo puse la clase ahora de regulación cardiovascular y presión arterial acá, que fue la última que teníamos que ver. Esencialmente la idea es que respondamos preguntas de esto, pero si tienen duda con respecto a cualquiera de las otras clases que vimos, podemos dejar un espacio final también para ver, la podemos solucionar ahora, ¿ya? Así que eso, chicos. ¿Alguna consulta? ¿Alguien que quiera partir preguntando algo? Los escucho ahora. Si quieren pueden activar su micrófono o pueden preguntar por el chat. Yo, cualquiera de las dos cosas puede ser, porque estoy viendo aquí el chat también. Así que, Profesor, Macarena, disculpe. buenos eh, días. Buenos días. Quería saber si es que podría como volver a explicar la Ujú. ecuación de los factores que regulan la presión arterial media. Es que fue como el esquema más grande que vi, junto con el último, que aparecía como el final de la presentación, pero ese fue como el que me costó un poco Ya, entenderlo. sí, no, no hay problema. Eh, ¿Entienden o sea, creo que en el video hice como otro video aparte, como para explicarles Sí, un poco la de ley de dónde venía esta ecuación, ¿ya? ¿Eso se entiende, sí? Sí, ¿De dónde sí. viene? Ya. Entonces, lo más importante después, cuando ya nos enfrentamos a esta ecuación, es comprender que todos estos factores que tenemos acá están directamente relacionados con la presión arterial media, lo que quiere decir que si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial media. Si aumenta la resistencia periférica total, también aumenta la presión arterial media. Y si la presión venosa aumenta, también aumenta la presión arterial media. O sea, todos estos factores son factores que van a estar influyendo directamente sobre esta variable que tenemos en este otro lado, que es la presión arterial media, ¿ya? Y es así como tenemos que el gasto cardíaco va a repercutir de forma directamente proporcional sobre la presión arterial media. O sea, dependiendo que tanto suba este gasto cardíaco o baje también, eso en la misma magnitud va a impactar sobre la presión arterial media. Y lo mismo en relación a la resistencia periférica, ¿ya? Eh, Resistencia periférica total, si aumenta, en este caso, va a hacer que aumente la presión arterial media, ¿ya? Y dependiendo qué tanto aumente la resistencia periférica total, va a ser qué tanto va a aumentar la presión arterial media, ¿ya? Y eso para arriba o para abajo, cualquiera de esas dos cosas, por ejemplo, si esos dos aumentan, van a hacer que aumente en gran medida la presión arterial media. Entonces, estos factores son de los más importantes. Este de acá nosotros no lo analizamos mucho dentro de esta fórmula, porque forma parte como de los factores que regulan el gasto cardíaco, así que los dos principales factores que se analizan siempre son estos: gasto cardíaco y resistencia periférica total, ¿ya? O vascular, periférica, que se llama también a esa resistencia. Son los dos principales factores que van a estar influyendo sobre la presión arterial. Ahora, ¿cuáles son estos factores? Recuerden que el gasto cardíaco se calcula multiplicando estas dos variables, la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico o eyectado de sangre, ¿ya? Eh, si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. Si aumenta el volumen sistólico, también aumenta el gasto cardíaco.
y se aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial media. ¿Ya? Es eso lo que queremos decir. Entonces, cualquiera de estos factores que esté influyendo con aumento va a estar generando un aumento en el gasto cardíaco. Ahora tenemos que acordarnos que, por ejemplo, para provocar un aumento en el volumen sistólico, eso puede pasar cuando aumenta la precarga. La precarga tenía que ver con la ley de Frank-Starling, ¿se acuerdan? En relación a qué tanto se estiraba la fibra o qué tan grande era el volumen diastólico final. O sea, qué tanto se llena el ventrículo. Mientras más se llene y más se estire la fibra, eso hace que aumente la sensibilidad de los miofilamentos por el calcio, de la troponina C específicamente, y con eso aumenta la fuerza contráctil. Y al aumentar la fuerza contráctil, aumenta el volumen sistólico. El inotropismo era lo mismo que la contractilidad, ¿ya? Y si este factor aumenta, se aumenta la contractilidad o el inotropismo, eso hace que aumente el volumen expulsivo, aumente el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial media. Y por esta otra parte, este factor que era la postcarga, era un factor que estaba inversamente relacionado con la función ventricular. Por lo tanto, para que aumente el volumen expulsivo, lo que debería pasar es que disminuya la postcarga. ¿Ya? Era el único de estos factores que estaba inversamente relacionado con el volumen sistólico o la función ventricular. Y la postcarga estaba en este caso definida como la resistencia contra la cual tenía que, o la resistencia que se oponía a la eyección de sangre desde el ventrículo izquierdo si analizamos desde el punto de vista de circulación general. ¿Ya? O también puede ser la presión contra la cual tiene que contraerse el ventrículo, la presión que debe superar para poder eyectar sangre. ¿Ya? Entonces esa poscarga, si es más baja, eso hace que el volumen sistólico sea más alto, aumente el gasto cardíaco y aumente también la presión arterial media. Y por esta otra parte, cualquier factor que aumente la frecuencia cardíaca va a hacer que el gasto cardíaco también aumente y la presión arterial también aumente. Sobre la precarga. ¿Por qué? Porque si aumenta el retorno venoso, eso hace que aumente el volumen de llenado, eso es un aumento en la precarga, aumenta esto y aumenta la presión. La presión venosa influye sobre el retorno venoso, por supuesto, ¿ya? Y la distensibilidad venosa también, o sea, qué tan distensibles están siendo las paredes de las venas. La volemia también influye sobre la presión venosa, ¿ya? O sea, si por ejemplo tenemos una hipovolemia, eso va a implicar una reducción de la presión venosa, una disminución del retorno venoso, reducción de precarga, y bajará finalmente la presión arterial media. Y la presión externa a los vasos sanguíneos, en especial a las venas, va a ser un factor muy importante, ¿ya? Porque acuérdense que en anatomía ustedes tienen que haber estudiado que las venas, para poder, en especial las que tienen que ver con las extremidades inferiores y las extremidades superiores también, cuando nuestros músculos esqueléticos se contraen, cuando nos movemos, eso es un estímulo que ejerce un estímulo del tipo bombeo para poder estimular el retorno venoso. O sea, va aplicando presiones intermitentes sobre las venas, eso promueve el aumento en el retorno venoso y con eso aumenta la precarga, aumenta el volumen sistólico, gasto cardíaco y finalmente presión arterial media. Por lo tanto, cuando nosotros nos movemos, ¿ya? Cuando hacemos una pausa activa, cuando hacemos ejercicio físico, estamos estimulando que nuestro sistema cardiovascular y específicamente nuestras venas aumenten el retorno venoso, ¿ya? Así que también es un factor importante a considerar, este de las presiones externas asociadas a eh, la presión venosa. Profesor, Macarena, esto es medio vergonzoso, pero podría explicarlo de nuevo. Es que se me apagó el computador y yo recién entré nuevamente. Solo lo de la presión externa que puede decir lo de que la es. presión externa, sí, por Sí, supuesto. Que cuando hablamos de presión externa nos referimos a varias cosas, ¿no? Pero yo principalmente porque recuerden que solo con el hecho de estar respirando nosotros, ¿ya? Y las modificaciones de presiones intratorácicas y pulmonares, eso es una presión que está constantemente modificándose para permitir el proceso ventilatorio y esas presiones van a estar afectando la circulación a través de las grandes venas, ¿ya? Hay grandes arterias que están en nuestro tórax también.
Entonces yo creo que de ahí ustedes ya recuerdan que esas presiones afectan a la circulación. Y otra forma muy importante que yo es la que expliqué anteriormente, es que la contracción muscular esquelética, cuando nosotros nos movemos, hacemos ejercicio, cuando usted hace una pausa activa después de estar mucho, es lo recomendable, chicos, cuando estén una hora sentados, ya frente al computador, estudiando, leyendo un libro, lo que sea, traten de hacer pausas activas, párense, vayan a buscar un vaso de agua, hagan 10 sentadillas. ¿Por qué? Porque eso va a activar su metabolismo por una parte, favorece la contracción muscular, la liberación de mioquina, y por otra parte va a estar también promoviendo el retorno venoso, porque la contracción de nuestros músculos esqueléticos tiene un efecto de bombeo sobre nuestras venas, ¿ya? Y sobre nuestros vasos sanguíneos. Por lo tanto, eso hace que se modifique intermitentemente la presión venosa y eso promueve el aumento en el retorno venoso, el aumento en la precarga, el aumento del volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco y la presión arterial media. ¿Ya? Así que las presiones externas, por eso es que influyen también a la presión venosa. ¿Ya? Esa es como la importancia. Ahí sí, Maca, ¿está bien? Sí, profe, gracias. Ya, súper. Eh, y acá tengo el tono simpático. ¿Y por qué estos cuadraditos están en rojo y no en negro como los demás? Porque estos que están en rojo son los que se modifican directamente a través de una aferencia desde el sistema nervioso simpático, ¿ya? Y el sistema nervioso simpático, a través de la liberación de catecolaminas, puede directamente modificar la frecuencia cardíaca en el corazón. ¿Por qué? Porque modifica la actividad del nodo sinusal a nivel del sistema excitoconductor cardíaco. También puede modificar directamente el inotropismo, la contractilidad, a nivel del miocardio directo. De calcio, sin modificación previa de la longitud de la fibra, hace que el miocardio, ¿ya? El atrio y el ventrículo se contraigan con mayor fuerza y por lo tanto aumenta el volumen sistólico y todo lo demás para acá arriba. Y la distensibilidad venosa, por supuesto, también es sensible a la actividad simpática y a la liberación de catecolaminas. Entonces, estos factores se modifican directamente a través de la regulación simpática. Y ustedes aquí también ya pueden empezar a hipotetizar y a visualizar que farmacológicamente nosotros podríamos modificar estos factores también con algún simpático mimético. ¿Ya? Y ahí recuerden, o no sé si lo han visto todavía, pero cuando hay caídas importantes en la presión arterial media, podemos pensar en administrar fármacos que estimulen o que imiten un poco lo que hace el sistema simpático. ¿Ya? Entonces, de ahí que viene esto de administrar epinefrina, no epinefrina, en pacientes que están teniendo algún tipo de compromiso importante relacionado a su sistema cardiovascular. Y eso por la parte del gasto cardíaco, ¿ya? Que sería como lo primero que vimos y cómo este factor se asocia a toda esta parte inferior. Y el otro factor muy importante que regula la presión arterial media es la resistencia periférica total, la cual depende absolutamente del tono arteriolar, ¿ya? O mayoritariamente del tono arteriolar, o sea, de qué tan contraído o relajado está el músculo liso en la pared de las arteriolas. A ver, antes de seguir voy a responder un par de preguntas del chat que estoy viendo. Valentina me pregunta, profesor, ¿va a subir los PPT? Si ustedes los necesitan, chicos, yo no tengo problema, se los puedo compartir y se los subo ahí mismo, como en la página del campus. Yo les puedo subir en forma de PDF las láminas para que las tengan y puedan estudiar también de ellas, ¿ya? Así que no hay problema, Valentina, con su petición, ¿ya? Yo lo puedo hacer. Y Laura me pregunta si aumenta la presión arterial media, ¿significa que la poscarga disminuyó o no necesariamente?
No necesariamente, porque si, a ver, si aumenta la presión arterial media, pensemos fisiológicamente, Laura, ¿ya? No, no patológicamente, siempre fisiológicamente. Si aumenta la presión arterial media, puede ser porque aumentó el gasto cardíaco o porque aumentó la resistencia periférica total o ambos, ¿ya? Y si pensamos que lo que aumentó fue el gasto cardíaco, este gasto cardíaco podría aumentar por modificación de cualquiera de las variables que tenemos acá abajo. Entonces, de la forma como está planteada la pregunta, la respuesta sería no. No necesariamente tiene que ser una modificación de la poscarga para que aumente el gasto cardíaco. Podría no modificarse la poscarga, modificarse cualquiera de estos otros parámetros y estar aumentando igual el gasto cardíaco y la presión arterial media. Pero yo ahora le planteo la pregunta desde otra forma. Usted pregunta aquí si la poscarga disminuye, eh, ¿aumenta la presión arterial media? Y yo ahí le diría que sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando cae la poscarga, eso va a inmediatamente a significar un aumento en el volumen sistólico, un aumento en el gasto cardíaco, y si aumenta el gasto cardíaco, aumentará la presión arterial media. Por lo tanto, si me lo pregunta de esa forma, como si cae la poscarga, ¿siempre habrá un aumento en la presión arterial media? La respuesta sería sí, de acuerdo a lo que estamos mirando y analizando nosotros. Porque la poscarga, como está en función inversa con la función ventricular, hace que aumente esta, ¿ya? Y eso se ve reflejado como un aumento en el volumen sistólico. Y como el gasto cardíaco depende del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, al aumentar volumen sistólico aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial media. Así que ahí sí, de esa forma sí. ¿Ya? Si modificamos necesariamente se va a modificar el gasto cardíaco y la presión arterial media. ¿Se acuerdan que los veíamos, estos tres factores que están acá, como factores que son vitales para la regulación de la función ventricular? ¿Por qué? Porque cualquiera de estos tres que se modifique va a modificar sí o sí el volumen sistólico, ¿ya? Y la función ventricular. Por lo tanto, por eso esos tres factores son de primaria importancia, son esenciales para el funcionamiento del ventrículo, ¿ya? Y del corazón. Así que esos son muy, muy importantes. Ya, y la parte de arriba entonces ahora, la resistencia periférica total está asociada o influye directamente por el tono arteriolar, ¿ya? Es muy importante lo que pasa a nivel del músculo liso de la pared de la arteriola. Y ese tono, ¿ya? O lo que pasa, el estado de mayor contracción o mayor relajación de ese músculo de la pared arteriolar, va a depender de factores generales y locales. Estos factores generales también son conocidos como factores humorales, ¿ya? O endocrinos, que son los que vienen desde lugares más lejanos a la arteriola que se está regulando. O sea, por eso son factores como generales, humorales o endocrinos, que vienen desde lejos por la circulación. Y los factores locales son los que se producen en tejidos del mismo músculo liso de la arteriola o adyacentes al músculo liso de la arteriola. Puede ser cosas liberadas desde el endotelio, cosas liberadas desde el propio músculo, ¿ya? O factores intrínsecos locales de la misma arteriola. Entonces, por eso aquí de los factores generales los dividimos en dos partes, que pueden ser los hormonales, que son principalmente los que yo les decía, ¿ya? Y por qué a estos se le llaman como generales, pero también les podemos sumar a esto los factores nerviosos, ¿ya? Y específicamente ahí hablamos de la actividad simpática. El tono simpático tiene que ver con esa actividad nerviosa. Y aquí tanto la liberación de epinefrina como norepinefrina va a influir sobre el tono arteriolar, ¿ya? Por ejemplo, principalmente lo que hace los terminales simpáticos es promover la vasoconstricción a través de la interacción con receptores alfa-adrenérgicos. Cuando liberamos altas concentraciones de epinefrina o norepinefrina, eso va a actuar directamente sobre provocando una vasoconstricción, ¿ya? Y es importante el señalar de que la mayor cantidad de neurotransmisor o de catecolamina que se libera desde los terminales nerviosos simpáticos es norepinefrina, ¿ya? La epinefrina es mucho menor en su liberación. Proporcionalmente es casi 1:10 la diferencia, ya cerca de un 85%, 80% de lo que se libera desde el terminal simpático nervioso es norepinefrina y una cantidad mucho menor es epinefrina. Y ustedes ven que la epinefrina ya va a depender un poco de la cantidad que se libere
Si hay una gran concentración de epinefrina, eso también provoca vasoconstricción por interacción con los receptores alfa adrenérgicos, pero cuando las concentraciones son bajas de epinefrina, tienden a interactuar más con receptores beta adrenérgicos y ahí provoca un efecto contrario, que es el de vasodilatación. Pero fisiológicamente va a estar mucho más asociado a esto de acá abajo, la actividad del tono simpático y la regulación del tono arteriolar. Las hormonas, hay un montón de hormonas que podrían estar ejerciendo control sobre el tono arteriolar, pero aquí nombramos solo algunas como la antidiurética, el péptido natriurético auricular, las prostaglandinas, angiotensinas, catecolaminas, que todas ellas podrían también estar modificando el tono arteriolar. Y dentro de los factores locales, que son los factores estos que yo les contaba que se liberan en el mismo músculo liso o en tejidos adyacentes al músculo liso, eh, tenemos factores miogénicos, ¿ya? Que son los factores o las moléculas de señalización que se liberan por el propio músculo, las que se liberan desde el endotelio, que está adyacente al músculo liso arteriolar, y las metabólicas que tienen que ver con el tejido al cual está irrigando esa arteriola, ¿ya? O esa microcirculación de la cual estemos hablando. Y estos metabolitos, ustedes conocen ya todos estos, la concentración de oxígeno, de CO2, de hidrogeniones, de potasio, la osmolaridad, son todos factores que pueden regular el tono arteriolar. El reflejo muscular propio del músculo liso arteriolar también es un factor importante que regula el tono. Y a nivel endotelial hay liberación de importantes mediadores de la función endotelial. Y aquí tenemos algunos que son vasoconstrictores, como la angiotensina 2, la endotelina 1, o factores vasodilatadores como el óxido nítrico o la prostaglandina y 2, ¿ya? Este óxido nítrico es uno de los más conocidos porque siempre se habla de que es un vasodilatador por excelencia, ¿ya? El óxido nítrico. Y de hecho, en función endotelial, se analiza bastante el tema de cómo el shear stress o el estrés de cizalla que produce la propia circulación sobre el endotelio estimula la producción de óxido nítrico desde el mismo endotelio, ¿ya? A través de la activación de una enzima que es la óxido nítrico sintasa endotelial, la ENOS. Entonces, ese es un factor bien importante y que está asociado como a la salud vascular. Mientras más óxido nítrico liberamos y hacemos que nuestras arteriolas puedan estar con mayor vasodilatación o más abiertas, dejando pasar un flujo de sangre, eso tiene relación con una buena salud endotelial. Por lo tanto, esto se analiza bastante como factor vasodilatador, ¿ya? El óxido nítrico, NO, muchas veces se habla de ese factor. Entonces, eso es este gráfico. Ven ustedes que es bien interesante. Yo lo expliqué quizás un poco más rápido en la clase, en la videoclase, porque, eh, bueno, la idea es que sea un poco más resumida esa instancia, pero nosotros podríamos hablar mucho del análisis de todos estos factores acá. Estos factores, por supuesto, los que yo les muestro acá arriba, no son los únicos, sino que son principalmente unos ejemplos de lo que está ocurriendo, pero a nivel endotelial, a nivel metabólico, existen múltiples, ya, muchos factores, ya, moléculas de señalización que pueden estar provocando alteraciones eh, en cómo se está regulando el tono del músculo liso arteriolar y eso, cualquier factor que haga que aumente el tono, en este caso, va a provocar eh, un aumento en la resistencia periférica total. ¿Por qué? Porque produce una vasoconstricción. ¿Ya? Cuando aumenta el tono arteriolar, eso lleva a una vasoconstricción. Y si tenemos vasoconstricciones a nivel de nuestra circulación, eso aumenta la resistencia periférica total y finalmente eso también aumenta la presión arterial media. Por lo tanto, ustedes ven que todos los factores que tenemos en esta imagen son factores importantes para la regulación de la presión arterial. Y yo creo que les abre un poco su idea en relación a la complejidad que tiene y la multiplicidad de factores que están involucrados en los mecanismos de regulación de la presión arterial media. ¿Ya? Para mí, por eso no hay como una forma simple de ver el tema y solamente tratamos de reducir la complejidad a través de este tipo de esquemas y de visualizar un poco de cómo interactúan todos estos factores para finalmente llevar a la regulación de esta variable que es muy importante, no solo para la función cardiovascular, sino que para la función de todo nuestro organismo, como es
cómo se controla la presión arterial media, ¿ya? Cómo se regula, cómo se controla. Así que eso. No sé si tienen alguna otra duda con respecto a esta imagen o alguna otra pregunta, chicos. Profe, Ujú. disculpe, yo llegué un Cuénteme. poquito tarde y, y quería saber si me podía decir la definición de postcarga y precarga. Eh, bueno, en la clase de poscarga y precarga y todo eso, función ventricular, vimos que para poscarga no hay una única definición. ¿Ya? Eso depende del libro que usted lea, va a aparecer una definición distinta. ¿Ya? En todos los libros yo cada vez que leo algo aparece una definición distinta, pero afortunadamente para nosotros todas intentan explicar lo mismo, finalmente. Y la poscarga hace referencia a la presión contra la cual tiene que contraerse el ventrículo izquierdo, ya, pensémoslo así, eh, para poder eyectar sangre. ¿Ya? Acuérdese que el flujo sanguíneo va a ir de un lugar de mayor presión a uno de menor presión. Por lo tanto, miren, dibujemos acá, piensen que eso es un ventrículo y piensen que esta es la arteria de salida como la arteria aorta, no sé. ¿Ya? Por aquí va a salir la sangre, ahí estaría la válvula. Pero para que salga sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta, que sería esto que tendríamos acá, primero la presión del ventrículo tiene que superar a la presión de la aorta, ¿ya? O sea, está la presión 1, que sería la del ventrículo, tiene que superar a la presión 2. Por lo tanto, si usted tiene una presión arterial media aquí de 100, acuérdese que la presión arterial sistólica y diastólica máxima normal son 120/80. Eso nos lleva a que, imagínense el punto medio nomás, ¿ya? Sin la fórmula de cálculo de presión arterial media, aproximadamente 100 milímetros de mercurio sería como la media o el promedio entre esos dos, entre 120 y 80. Con fines didácticos solamente, chicos. Por lo tanto, para eyectar sangre del ventrículo tiene que superar los 100 milímetros de mercurio. Cuando ya tenga 101, va a poder empezar a eyectar sangre porque esta presión va a ser mayor que la presión que hay afuera del ventrículo en la arteria por donde debe ser eyectada la sangre. Ahora imagínese esto mismo, esta misma situación, vamos a dibujar aquí incluso con la fase expansiva de la aorta. Imagínese esta aorta, ¿ya? No con 100 milímetros de mercurio de presión arterial media, sino que pongámosle 200, ¿ya? Paciente con hipertensión arterial no controlada, o sea, cualquiera de sus papás, sus tíos, sus abuelitos que no se toma el antihipertensivo, que se lo toma cuando se acuerda y que regularmente anda con la presión más alta de lo normal, esta persona, para poder inyectar sangre desde su ventrículo izquierdo, ¿ya? Va a tener que generar una presión sobre 200 milímetros de mercurio para poder inyectar sangre, ¿ya? Y sabemos que no es una opción que no inyectemos sangre, tenemos que inyectar sí o sí. Por lo tanto, este ventrículo va a estar forzadamente trabajando y para poder inyectar sangre va a tener que subir su presión hasta 200 milímetros de mercurio sobre eso, 201, 210, 220. En ese momento va a poder inyectar sangre. Por lo tanto, lo que tenemos acá arriba es un ejemplo de una persona que está con su poscarga aumentada, ¿ya? Y cuando aumenta la poscarga, ¿por qué? Porque la resistencia contra la cual se tiene que contraer el ventrículo y superar para poder inyectar sangre está aumentada. Eso provoca una reducción en la función ventricular, que el volumen sistólico o eyectado de sangre sea menor, disminuye el gasto cardíaco y disminuye la presión arterial media. ¿Ya? Eso sería en relación a la poscarga. Y la precarga, por otra parte, tiene que ver con la longitud previa a la sístole del miocardiocito. ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo, cuando aumenta el retorno venoso y se llena más el ventrículo de sangre, eso hace que se estire más la fibra, porque se llenó más, se expandió más el ventrículo, y eso se entiende como un aumento en la precarga,
que sensibiliza a los miofilamentos por el calcio y eso hace que aumente el volumen sistólico, ya aumenta la fuerza con que se contrae el, el miocardio, aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco y ahí aumentaría la presión arterial media. Pero como para poscarga única definición realmente no hay, pero puede ser la resistencia contra la cual se contrae el ventrículo izquierdo, la cual tiene que vencer, la cual tiene que superar para poder inyectar sangre, y la precarga en general está definida como el estado de estiramiento de la fibra miocardiocítica previo al inicio del periodo de sístole cardíaca. No sé si queda más claro ahí. Sí, profe, muchas gracias. Ya, de nada, Diego. Sí, miren, voy a leer una pregunta muy interesante que hay en el chat. Laura nos pregunta si el aumento de la poscarga en una persona hipertensa es la que puede causar una hipertrofia del ventrículo izquierdo o es por otro motivo. Excelente pregunta, muy muy buena pregunta, Laura. Exacto, lo que dice usted es correcto. Cuando una persona, ¿ya? Por eso yo les digo, chicos, controlen, ustedes ahora ya se están formando, pero son probablemente el profesional de la salud de toda su familia y de sus vecinos y de sus amigos y de todo. La presión arterial es muy importante tenerla controlada, ¿ya? ¿Por qué? Porque si una persona no se controla su hipertensión arterial y anda con su poscarga normalmente aumentada, eso es un estímulo patológico que hace que el ventrículo tenga que anormalmente estar esforzándose mucho más, y eso irremediablemente va a llevar a esa persona que no se controla su hipertensión a desarrollar algo que se conoce como una hipertrofia ventricular patológica, ¿ya? Y una hipertrofia ventricular patológica es una de las cosas que provoca otra patología que es la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, muchos de los pacientes que son hipertensos no controlados, si no se controla esa hipertensión, van a terminar siendo personas con insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca ya estamos hablando de un ventrículo que pierde su correcto funcionamiento. O sea, ya no es capaz de generar una fuerza o tensión muscular adecuada para poder eyectar la cantidad de sangre que nuestro cuerpo necesita. Entonces, y de hecho después la categoría, ¿ya? O el nivel de insuficiencia cardíaca que tiene la persona se define en relación a qué tantos síntomas o qué tantas limitaciones funcionales va a comenzar a tener. Hay una clasificación de la New York Heart Association, de la NIA, se le dice a esa clasificación, que va de 1 a 4, y de 1 es un paciente que tiene pocos síntomas de fatiga y que puede hacer todavía varias de sus cosas de la vida diaria, pero ya comenzando a tener dificultades, hasta un paciente categoría 4 o en etapa 4 que es una persona que hasta en reposo tiene la sintomatología de fatiga. O sea, una persona que está sentada y está sintiendo lo mismo que sienten ustedes cuando salieron a correr, ¿ya? Y vuelven cansados. Esa persona siente eso al estar sentada en su casa. Y es un candidato idóneo para un trasplante cardíaco. Por lo tanto, sí, la poscarga normalmente aumentada y de forma más o menos permanente, como podría ser un paciente hipertenso no controlado, es uno de los clásicos motivos generadores de insuficiencia cardíaca en las personas, ¿ya? La insuficiencia cardíaca ocurre de forma secundaria a hipertensiones arteriales no controladas. Y ese mecanismo se llama un mecanismo de sobrecarga por presión, donde el ventrículo izquierdo está normalmente sobrecargado porque tiene que generar mayores presiones producto de esa hipertensión arterial. Así que eso es así. Así que, ¿cuál es el mensaje? Chicos, por favor, todos los hipertensos que conozcan, refuércenle el tema de la importancia del control, la importancia de seguir el tratamiento farmacológico si es que lo tienen, y las modificaciones, y todo el tratamiento no farmacológico también, que tiene que ver con modificaciones conductuales. El tema de ejercitarse más, hacer más ejercicio, ser físicamente más activo, cuidar su alimentación, no solamente el tema de la sal, que está bien estudiado, o sea, no,
reducir las cantidades de ingesta de sal, sino que también está todo el tema de reducir el estrés, cuidar la nutrición, evitar el hábito tabáquico, ser más activo físicamente, ojalá participar de programas de ejercicio físico. Son todos factores que ayudan a reducir la presión arterial de forma no farmacológica, pero indudablemente hay muchos pacientes que requieren el apoyo de los fármacos y para ello ya sea una monoterapia o una terapia doble de fármacos, tienen que tomarse los medicamentos que le dan. Los que toman antihipertensivos más diuréticos y todo ese tipo de cosas. Son clásicos ahí el enalapril y después los diuréticos que se dan, tienen que tomarse esos fármacos, porque si no, comienzan a estar con esta poscarga alterada de forma permanente y eso lleva irremediablemente a una enfermedad del ventrículo y a la insuficiencia cardíaca. O sea, son personas que terminan desarrollando insuficiencia cardíaca. Así que harto ojo con eso y por eso es súper buena la pregunta, pero creo que van a ver mucho más de esto cuando hablen de patología cardíaca, ¿ya? Cuando vean insuficiencia cardíaca, van a profundizar en aquello. No sé si hay alguna otra pregunta, chicos. Mm. Ya, hay otra pregunta en el chat de Jorge, que también es muy buena pregunta, también es muy buena pregunta, porque pregunta, he visto estudios de deportistas que se exigen bastante y luego en su vejez su corazón está muy grande y eso les termina jugando una mala pasada. ¿Eso cómo se conecta con la poscarga? Es como la pregunta de Jorge. ¿José quiere hacer alguna pregunta? ¿José Carballo activó su micrófono? No sé, o se le prendió de forma No, profe, involuntaria. lo pasé a aprender, disculpe. Ah, ya, no se preocupe. Gracias. Era para avisarle nomás, ya. Eh, entonces Jorge nos pregunta eso, sobre el caso de personas deportistas o que se ejercitan. Eh, bueno, no era el fondo de esta clase, pero yo no tengo problema en hablar del tema que ustedes me inviten a hablar, así que tengo otras clases de eso, tengo presentaciones de aquello y les cuento que existen dos tipos de hipertrofia, ¿ya? Hay una hipertrofia que es patológica, que es la que hablamos anteriormente, la que ocurre con personas con hipertensión arterial, con insuficiencias valvulares, con miocardiopatía dilatada, no sé, montones de cosas que pueden llevar tanto a distintas alteraciones patológicas, ¿ya? Ya sea por sobrecargas de presión, sobrecargas de volumen o sobrecargas mixtas, van a llevar una hipertrofia patológica y insuficiencia cardíaca. Sin embargo, hay otro tipo de hipertrofia que ocurre cuando los estímulos que la provocan son fisiológicos, ¿ya? Y eso es lo que pasa en los deportistas de rendimiento aeróbico, ¿ya? O de endurance. Que las personas cuando realizan grandes cantidades o un volumen importante, ¿ya? Un volumen alto de ejercicio aeróbico, ¿ya? Que es este ejercicio de endurance, por ejemplo, andar en bicicleta, trotar, correr, hacer elíptica, no sé, todo este tipo de cosas. Los triatletas, los maratonistas, los nadadores, son gente que realiza de forma muy importante eh, desarrollar la potencia aeróbica o la capacidad aeróbica que tienen. Ellos, cuando tienen volúmenes altos de trabajo, van a generar una hipertrofia, pero que es una hipertrofia fisiológica y que a diferencia de la hipertrofia patológica, no afecta la función ventricular negativamente, sino que la afecta positivamente, mejorando la función cardíaca. Por lo tanto, eso que se creía anteriormente, de que todas las hipertrofias eran malas, ¿ya? Y se hablaba de algo así como el corazón del atleta, que era una hipertrofia nociva, se ha visto hoy en día que los deportistas tienen una hipertrofia efectivamente, pero esa es una hipertrofia que es fisiológica, es positiva y aumenta la función ventricular, hace que aumente el volumen sistólico, aumente el gasto cardíaco. O sea, esas personas, de hecho, por ese mismo fenómeno, eh, tienden a tener frecuencias cardíacas mucho más bajas. Porque como imagínense en reposo un deportista,
su gasto cardíaco puede que sea muy similar al de cualquiera de nosotros, y como ellos tienen un volumen sistólico ya muy alto, porque tienen optimizado su corazón con una hipertrofia que es funcional, es fisiológica, que mejora el funcionamiento cardíaco, sus frecuencias cardíacas tienden a ser muy bajas. Por lo tanto, si usted evalúa la frecuencia cardíaca de un deportista, va a encontrarse con frecuencias cardíacas muy bajas, ¿ya? Porque no requiere tener una frecuencia cardíaca más alta, porque ya en cada latido su ventrículo izquierdo está inyectando una cantidad de sangre mayor, producto de esa hipertrofia benéfica buena que ocurre en los deportistas. Y no solamente en los deportistas ocurre la hipertrofia fisiológica, sino que también en las embarazadas, ¿ya? Cuando una mujer está embarazada, al tener mayores requerimientos, ¿ya? Y nueva circulación relacionadas al ser humano que se está gestando eh, por el embarazo, también la mujer sufre de una hipertrofia fisiológica, ¿ya? Y esa hipertrofia hace que su corazón crezca durante el embarazo, pero como el corazón es un órgano tremendamente plástico, después ya que nace ese ser humano, eh, ese corazón va a volver a la normalidad en algunos meses, ¿ya? Con el paso del tiempo. Así que eso, el corazón es tremendamente plástico, así como usted también puede, por ejemplo, hipertrofiar, atrofiar sus músculos esqueléticos, como cuando usted entrena, no sé, sus bíceps, sus piernas, haciendo ejercicio, y hace que se hipertrofien, que aumenten de volumen y de fuerza que pueden generar. El corazón también le ocurre exactamente lo mismo, o sea, cuando nosotros lo estimulamos más fisiológicamente, se puede hipertrofiar, esa hipertrofia es buena, es positiva, y cuando el estímulo es nocivo, desde un primer momento ya esa hipertrofia va acompañada de otros procesos que se conocen como remodelación cardíaca y que son tremendamente negativos para el funcionamiento ventricular. Entonces, ¿de qué depende que la hipertrofia sea buena o mala? Del estímulo que lo gatille. Si el estímulo es fisiológico, la hipertrofia va a ser fisiológica o buena. Si el estímulo es patológico, la hipertrofia va a ser mala y va a ser contraproducente al funcionamiento del ventrículo. Y va a afectar finalmente el la función ventricular, y eso puede llevar a la larga, si el estímulo es crónico, a desarrollar una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Pero eh, finalmente, y aclarando más todavía su pregunta, ese corazón grande de los deportistas no tendría por qué generarles mayores problemas, ¿ya? Hay estudios nuevos que muestran que eh, lo único que podría ser dentro del ejercicio, quizás un poco más riesgoso que el no hacer ejercicio, son personas que realizan ejercicio extenuante durante muchos años en su vida. Y los deportistas que se ha visto que hacen eso son como los ultramaratonistas, estos ultra runners, los que están haciendo como trail runner, ese tipo de cosas donde corren 200 kilómetros, 300 kilómetros en un día o en un par de días, y que son personas, no sé, que a la semana normalmente tienen una carga de 300, 400 kilómetros de correr. Usted, yo creo que comparte conmigo que eso es extenuante y es exagerado probablemente para nuestro organismo. Ese tipo de personas se ha visto que tienden a tener un riesgo aumentado, ¿ya? De poder tener algún evento cardiovascular o algo así. Pero cuando se compara su mortalidad por toda causa de muerte, se ve que los beneficios del ejercicio, independiente de que sea ahí un poco exagerado lo que están haciendo, los beneficios del ejercicio físico superan enormemente a los riesgos que pueda tener esa persona. Así que el mensaje es ejercítese todo lo que pueda nomás, porque eso lo va a ayudar. Más hoy en día que nos estamos transformando en sociedades y en individuos cada vez más sedentarios. Y eso está trayendo tremendas consecuencias desde el punto de vista de la generación de enfermedades modernas asociadas al estilo de vida. Eh, esto que se llamaban enfermedades crónicas no transmisibles, estamos llenos de eso precisamente por esto. Así que no, no, no le tenga susto a que su corazón sea grande por hacer ejercicio, ¿ya? Porque esa hipertrofia es fisiológica. Y otra, ya, y harina de otro costal ya sería el tema de cuando aparece la muerte de algún deportista. Cuando muere algún deportista, como estos futbolistas que han muerto en la cancha y que de forma muy morbosa después la prensa reproduce esas imágenes por todos lados, eh, la mayor cantidad de esos deportistas que mueren en la cancha, la principal causa
de muerte en ellos es algo que se conoce como la miocardiopatía hipertrófica. Y eso ya es una patología. Por lo tanto, son personas que tenían una patología de base y que lamentablemente en algunos casos es bien difícil de identificar y de poder diagnosticar. Por lo tanto, post-mortem se hace la autopsia y en la mayoría de estos deportistas, la causa de muerte, la mayoría de las veces es la miocardiopatía hipertrófica. De hecho, la miocardiopatía hipertrófica es la principal causa de muerte en personas jóvenes, no solo en deportistas, sino que la principal causa de muerte cardíaca en personas jóvenes, de muerte súbita. O sea, nos podría pasar a cualquiera. O sea, un día vamos corriendo, se nos va la micro, corrimos media cuadra para alcanzarla y podemos morirnos. Entonces, si es que tenemos alguna enfermedad de base que de repente se manifieste y gatilla alguna alteración en el funcionamiento cardíaco. Así que eso, el mensaje es que el ejercicio no es el que realmente provoca eso, sino que son o enfermedades de base o quizás un aumento de riesgo solamente en condiciones extremas, pero yo diría que todos son beneficios del aumentar nuestros niveles de actividad física y hacer ejercicio físico. No sé si hay alguna otra pregunta, chicos. Sí, ¿no? Si usted me acuerda, Jorge, con respecto al ejercicio, yo tengo mucho para hablar ahí, así que para mí es un agrado el poder conversar con ustedes de cualquier tema que me quieran plantear, así que hay cosas que no hemos visto. Yo también hago clases de fisiopatología cardiovascular, así que si me empiezan a preguntar de eso también vamos a terminar hablando de cosas que quizás van a ver más adelante ustedes en sus otros cursos. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Dudas? No sé si de esta clase o de alguna otra, porque si no ya de ahí podríamos ir terminando ya. Van a ser las 10:30. Yo quedo a disposición de lo que ustedes quieran, pues si tienen alguna otra duda, todavía puedo responder, y si no ya podemos ir terminando la sesión. Ya, si no hay más dudas o más consultas, chicos, dejamos hasta acá la sesión del día de hoy, de discusión principalmente. Por eso no me molesta para nada que hagan este tipo de preguntas, chicos. Yo prefiero que hagan la pregunta que quieran y no se queden con dudas. Por último, si hay una pregunta algo que yo no sé, yo los puedo orientar con respecto a dónde pueden ir a buscar, pero que no se queden con dudas de ningún tema. Y independiente de que cerremos la sesión hoy día y de que terminemos las clases que iban a tener conmigo, cualquier duda que tengan, no duden en escribirme, ¿ya? Siempre hay distintos estudiantes que me escriben en relación a dudas y yo respondo lo más rápido que puedo, ¿ya? En general no me demoro más de un día en responder, así que los días de semana siempre estoy respondiendo correos. Si me escriben el fin de semana, probablemente eso lo responderé el día lunes, pero siempre estoy atento, ¿ya? Todos los días reviso mi correo, así que no, no duden en escribirme si tienen alguna otra duda, alguna otra consulta cuando estén estudiando más en profundidad estos temas. ¿Ya? Y eso, chicos, ¿ya? Como siempre es un agrado para mí hacerle clase a ustedes y poder discutir distintos temas relacionados con lo que estamos viendo en sus cursos de bases. ¿Ya? Así que eso, espero que les vaya bien en la prueba que tienen prontamente. Me pidieron algunas preguntas, así que ya creo que la señora Mirta está armando la prueba. Así que espero que les vaya tan bien como les ha ido en las otras nomás, para que terminemos de buena forma el semestre. Y el otro semestre, el otro mes que está por venir, puedan descansar porque hay un pequeño receso entre medio, así que bueno, debieran tener un par de semanas ahí de descanso. Ya chicos, que estén muy bien. Nos vemos entonces en una futura ocasión. Gracias, profe. Chao. Chao, profe, muchas Gracias, gracias. profe, que Chao, esté muy bien. nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, chao.